todos, bienvenidos a la clase número 2 de Fisiología. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el sistema nervioso, sobre las fibras musculares, la unidad motora y la fatiga. En la primera clase de fisio nos aseguramos de entender las bases de la fisiología mediante los sistemas energéticos y en la clase del día de hoy nos vamos a estar enfocando un poco más hacia el sistema nervioso, hacia ver cómo se envían los impulsos eléctricos, cómo se contraen nuestros grupos musculares para que nosotros podamos llevar a cabo las diferentes modalidades deportivas que hagamos y a su vez entender un concepto fundamental dentro de cualquier modalidad de entrenamiento como lo es la fatiga. La mayoría de entrenadores de diferentes áreas, al entender qué es realmente la fatiga y luego que en cada curso de forma individual vamos a poder analizar cómo se va a gestionar, vamos a poder ser buenos entrenadores y poder alcanzar los objetivos de los atletas. Es por ello que es un tema fundamental, muy interesante y que nos va a aportar muchísimo a cualquier tipo de entrenadores. Bien, empecemos entonces hablando un poco sobre el sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, cuando lo investigamos por diferentes fuentes, nos vamos a encontrar que se suele hablar de un sistema nervioso central y de un sistema nervioso periférico. Es importante entender que el sistema nervioso es uno solo, es decir, este tipo de separación la hacemos para poder entender de forma más específica las funciones que puede tener en diferentes momentos el sistema nervioso como tal. Sin embargo, precisamente por ello vamos a hacer esta división, pero entendiendo esto último que comento, que es un solo sistema. Entonces, al dividirlo, podemos hablar sobre un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Entonces, vamos a ver un poco más a fondo cada uno de ellos. Bien, empecemos por el sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, van a surgir una serie de preguntas a las cuales debemos contestar. En primer lugar, ¿qué es ese sistema nervioso? ¿Cómo está conformado? ¿Y qué función va a cumplir? Pasemos entonces a responder esta primera pregunta. ¿Qué es el sistema nervioso? Bien, entonces el sistema nervioso va a ser el conjunto de células y órganos que se encargan de la supervisión y control de las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, el sistema nervioso básicamente, a través de diversas señales que pueden ir hacia diferentes partes de nuestro cuerpo y llegar también desde esas partes de nuestro cuerpo, va a permitir que nosotros podamos realizar una serie de acciones, en este caso como lo son los movimientos, como es lo que estoy haciendo justo ahora, que es hablando, y precisamente va a permitir que todas esas partes de nuestro cuerpo funcionen. Esto a través de diversos mecanismos, a través de impulsos eléctricos, que precisamente es lo que vamos a ir viendo durante la clase. Sin embargo, por ahora vamos a empezar a ver cómo va a estar conformado ese sistema nervioso central. Bien, el sistema nervioso entonces central lo vamos a poder dividir en encéfalo, médula espinal y luego las neuronas. Empecemos por el encéfalo. Cuando hablamos de encéfalo vamos a hablar del cerebro, que básicamente va a ser el encargado de los movimientos voluntarios, es decir, cuando hablamos del cerebro y de movimientos voluntarios estamos haciendo referencia a todas estas acciones que nosotros decidimos hacer. Entonces, si en este momento yo decido mover mi mano o subirla, moverla para cualquier lado, básicamente estoy tomando esa decisión. Y gran parte de las decisiones que nosotros vamos a realizar van a ser tomadas dentro de nuestro sistema nervioso central por el cerebro. En segundo lugar tendríamos al cerebelo, que va a cumplir funciones en cuanto a movimientos coordinados, es decir, va a permitir que nosotros tengamos estabilidad, que aprendamos, digamos, diferentes gestos que pueden ser deportivos y cada vez lo hagamos de forma más eficiente, más coordinada. Y finalmente tenemos al bulbo raquídeo, que básicamente va a ser un enlace entre el cerebro y el cerebelo y la médula espinal, que ya vamos a ver a continuación. Acá, antes de seguir avanzando, quiero aclarar algo que es súper importante, y es que aunque acabo de mencionar algunas de las funciones que puede cumplir el cerebro, el cerebelo y ese bulbo raquídeo que tiene esa función de enlace, digamos, hay muchas otras funciones que no estoy nombrando, tanto del cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo. Por tanto, es importante tener esto en cuenta y es importante ver que directamente esta parte de la clase nos sirve para entender lo más elemental que podemos extrapolar luego hacia el deporte.
Hablemos entonces ahora de lo que sería la médula espinal. Y para ello tenemos que dar una definición. Cuando hablamos entonces de médula espinal, va a ser una larga estructura cilíndrica localizada en el conducto vertebral y es encargada de transmitir impulsos nerviosos a los nervios raquídeos o también llamados nervios torácicos. Acá es importante entender que básicamente la médula espinal lo que va a permitir es ese envío de impulsos nerviosos hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de impulsos nerviosos, a lo mejor puede que nos sea un poco complejo entender cómo se están enviando esos impulsos eléctricos dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, les propongo que lo veamos como una especie de señal. Una señal para que los grupos musculares, por ejemplo, puedan activarse, una señal para que algún órgano en específico cumpla su función. Entonces, esos impulsos eléctricos podemos verlos como señales que va a mandar ese sistema nervioso. En este caso, hablando específicamente de la médula espinal. Es importante tener en cuenta, hablando justamente de ese envío de impulsos, que vamos a tener acciones aferentes y acciones eferentes. Ahora bien, ¿qué quiere decir cada una de estas acciones? Cuando hablamos de aferentes, estamos hablando de nuestros nervios sensitivos, que ya los vamos a ver a continuación, van a estar percibiendo diferentes sensaciones en diferentes partes de nuestro cuerpo. Naturalmente, esas sensaciones deben viajar hacia el sistema nervioso central. ¿Para qué? Para que éste pueda procesar esa información y luego tomar una decisión. Entonces, una vez ese sistema nervioso central toma la decisión, tiene que volver a enviar una señal para precisamente indicar qué se debe hacer, qué deben hacer las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y es acá donde entran esas acciones eferentes. Por tanto, acciones aferentes, las que vienen de la periferia, es decir, de alguna parte de nuestro cuerpo hacia el sistema nervioso central, y las eferentes del sistema nervioso central hacia alguna parte de nuestro cuerpo. Es un camino de ida y un camino de vuelta, básicamente. Un ejemplo de esto, y teniendo en cuenta a la médula espinal precisamente, es cuando nosotros acercamos la mano hacia el fuego o hacia un objeto muy caliente. Nosotros de forma voluntaria no decidimos quitar la mano, sino que cuando nuestros órganos sensoriales, cuando nuestros nervios sensitivos perciben que está sucediendo algo, rápidamente notifican al sistema nervioso. En este caso, cuando acercamos la mano al fuego, notifican principalmente a la médula espinal. Es decir, estas señales no llegan hasta partes tan altas del sistema nervioso. Una vez sucede esto, la médula espinal manda una señal de vuelta y dice, bueno, hay que alejar la mano rápidamente. Y ese precisamente es ese reflejo. Entonces, acá vamos viendo un poco ese funcionamiento de señales de ida y señales de vuelta. Ahora bien, estamos hablando de señales, hablamos del sistema nervioso que cumple precisamente esta función, pero van a haber componentes fundamentales de este sistema nervioso a la hora de transmitir esos impulsos eléctricos, y esos son justamente las neuronas. Cuando hablamos entonces de neuronas, son las células del sistema nervioso encargadas de transmitir impulsos eléctricos, es decir, impulsos nerviosos, a las demás células del cuerpo. Entonces, todas estas señales que estamos viendo que se envían ya sea de la médula espinal hacia la periferia del cuerpo, hacia los grupos musculares, del cerebro, que pasa por el bulbo raquídeo, llega a la médula, se envía, todos estos canales de envío de señales básicamente van a estar funcionando bajo la utilización precisamente de estas neuronas. Es decir, estas neuronas van a ser las capaces de generar esas señales eléctricas que van a ir viajando entre células y luego hacia otras células o órganos para enviar esas señales. Entonces, de alguna forma podríamos ver como que estas células nerviosas son algún tipo de mensajero encargado de generar esa señal. Así que a partir de acá es que se empiezan a producir todos estos impulsos nerviosos. Bien, teniendo en cuenta entonces un poco lo que sería el sistema nervioso central, vamos a pasar a hablar sobre el sistema nervioso periférico. Naturalmente, si decimos que el sistema nervioso central funciona como una especie de centro de control de decisiones, pues esas decisiones tienen que viajar, y dijimos que podían llegar a grupos musculares, que podían llegar a otros órganos. Entonces deben haber unos encargados de que esas decisiones del sistema nervioso central lleguen a todas esas partes de nuestro cuerpo, y aquí precisamente es donde va a entrar el sistema nervioso periférico. Entonces acá, para poder hablar mucho más a fondo también de este sistema periférico,
pues tenemos que responder a una serie de preguntas. En primer lugar, vamos a preguntarnos qué es realmente ese sistema nervioso periférico, cómo está conformado y cómo lo podemos clasificar. Bueno, respondamos entonces qué es. El sistema nervioso periférico básicamente es el encargado de conectar los receptores y los efectores del organismo con los centros nerviosos. Entonces, precisamente es lo que estamos comentando, va a ser ese medio de unión entre las diferentes partes de nuestro cuerpo y el sistema nervioso central, que es ese centro de control nervioso que podemos mencionar. Entonces, para ello vamos a ver cómo va a estar conformado ese sistema nervioso periférico. Acá es donde aparece la palabra nervios, que si analizamos un poco lo que he venido hablando, en algunos puntos de la clase lo he mencionado. Entonces, esos nervios básicamente van a ser los canales, van a ser las vías, las carreteras por las cuales las neuronas, que habíamos dicho que eran las encargadas de generar esos impulsos eléctricos, envían esa señal. Entonces, la neurona genera un impulso eléctrico y ese impulso eléctrico también va a viajar por todos los nervios, por todas esas carreteras que van a conectar a nuestro sistema nervioso central y luego nuestro sistema nervioso periférico con las diferentes partes del cuerpo. Dentro de estos nervios podemos hablar de nervios sensitivos, de nervios motores y de nervios mixtos. Entonces, cuando hablamos de nervios sensitivos, son aquellos que habíamos dicho que tenían esa función sensorial, detectar situaciones que están ocurriendo a nivel externo, a nivel periférico, es decir, en las diferentes partes de nuestro cuerpo, y luego enviar esa señal hacia el sistema nervioso para que el sistema nervioso pueda decidir qué se va a hacer, pueda decidir qué acciones debemos realizar para solventar esas demandas que se están dando en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que una vez el sistema nervioso central recibe esa información mediante los nervios sensitivos y toma la decisión de lo que va a hacer, tiene que enviar esa decisión otra vez a esas partes del cuerpo. Lo que comentábamos, hacer con la mano al fuego, se envía una señal hacia el sistema nervioso central rápidamente nos dice quita la mano porque va a haber problema. Entonces, para que ese viaje de quita la mano porque va a haber problema se dé, pues entonces tienen que venir los nervios motores que van a transmitir esa señal hacia la periferia del cuerpo. Y finalmente vamos a ver que también tenemos nervios mixtos. Este tipo de nervios van a cumplir ambas funciones, es decir, van a tener canales tanto de ida como de venida. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo se va a clasificar este sistema nervioso periférico. Lo podemos clasificar básicamente en sistema somático y sistema autónomo. Dentro de estos sistemas también hay subclasificaciones que a los fines de la clase no nos interesa ver, pero sí vamos a explicar básicamente un poco de qué es ese sistema somático y qué es el sistema autónomo. Entonces, el somático va a ser justamente ese encargado de algo que nos interesa muchísimo y es esa conexión de los nervios con órganos como lo son los grupos musculares, como son las fibras musculares, el músculo esquelético en general. Entonces, este sistema somático va a ser el canal de conexión entre nuestros grupos musculares, nuestras fibras musculares y el sistema nervioso. Así, las decisiones que tome nuestro cerebro, que tome nuestro cerebelo y la médula espinal van a poder ser llevadas hacia nuestros grupos musculares para que se contraigan, para que puedan solventar las demandas, para que movilicen nuestras articulaciones y así poder llevar a cabo también nuestras actividades deportivas. Y luego tendríamos un sistema autónomo que también obviamente va a ser una conexión entre el sistema nervioso central y otros órganos de nuestro cuerpo, pero en este caso va a mediar acciones más involuntarias, por ejemplo, los latidos del corazón, la respiración, el funcionamiento visceral, que son cuestiones de las cuales nosotros no estamos pensando, digamos, todo el tiempo. Es decir, nosotros no pensamos en tengo que hacer que mi corazón lata, sino que es una acción donde hay envíos de impulsos nerviosos, tanto sensitivos como motores, pero que nosotros no estamos pensando ni estamos decidiendo hacer. Por eso es que decimos que son involuntarios. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a hablar ahora entonces de lo que son las fibras musculares. Vamos a estar respondiendo también una serie de preguntas: ¿qué son? ¿Cómo están compuestas? ¿Qué función cumplen? Y cómo se van a clasificar. Entonces,
Cuando hablamos qué son, vamos a ver que las fibras musculares son células musculares. Eso básicamente, cuando nos preguntan qué es una fibra muscular, es una célula muscular. Entonces acá empiezan a aparecer cosas muy interesantes, como las creencias de que para ganar masa muscular hay que romper fibras musculares y demás, cuando realmente, si son células musculares, no deberíamos buscar dañarlas. Eso se profundiza más, obviamente, en varios de los cursos, y acá específicamente estamos viendo todo a un nivel mucho más teórico. ¿Qué van a caracterizar a las fibras musculares? Bueno, su capacidad contráctil, es decir, las fibras musculares tienen la capacidad de acortar su longitud, es decir, de hacer este tipo de movimiento. Por lo tanto, van a tener importancia, por ejemplo, en la movilización de palancas óseas. Entonces, muchas fibras musculares con esa capacidad de contraerse van a formar un grupo muscular. Si nosotros hablamos del cuádriceps o del bíceps o del tríceps o de cualquier grupo muscular, tenemos que entender que va a estar formado por una gran cantidad de fibras musculares con esa capacidad de contracción. Menciono mucho esto de la capacidad contráctil porque básicamente es un aspecto diferenciador de las fibras o células musculares que no tienen otras células. Por eso es muy importante tener este último punto en cuenta. ¿Cómo están compuestas las fibras musculares? Es importante entender la composición, aunque sea brevemente, de las fibras musculares, precisamente por todo este conocimiento que venimos trayendo de el envío de impulsos eléctricos que van viajando desde el sistema nervioso, pasando hacia el sistema periférico y luego llegando hacia las fibras musculares. Entonces, para que estas fibras puedan contraerse, debemos entender algunas de las estructuras que la componen. Por ello vamos a hacer una breve introducción a lo que serían las partes de la fibra muscular. Es importante tener en cuenta acá que hay muchas más partes dentro de estas fibras, pero estas son algunas de las más representativas y las más importantes. Así que empecemos. En primer lugar, podemos hablar sobre el sarcolema, que básicamente es una membrana encargada de recubrir a estas fibras musculares precisamente para que pueda evitarse el ingreso de moléculas no deseadas y de igual forma para llevar hacia afuera, hacia la parte extracelular, las moléculas que son necesarias. Entonces es como una especie de barrera inteligente, por decirlo de alguna forma, que permite el paso de las sustancias que son interesantes para nuestra célula y evita el ingreso de las sustancias que no son interesantes para la misma. En la imagen no la estamos observando directamente porque nos interesa ver lo que hay luego dentro de cada una de estas fibras. Pasamos entonces a hablar del núcleo. El núcleo básicamente es el encargado de contener todo el material genético importante para luego sintetizar, por ejemplo, proteínas. Entonces, podríamos verlo como el encargado de tener la receta para la creación de todas las proteínas que son necesarias para nuestro organismo. Luego tendríamos a las miofibrillas, que básicamente son estos cilindros que ustedes están observando y que están compuestos por sarcómeros. Los sarcómeros son unidades funcionales de esas fibras musculares y están compuestos luego por los miofilamentos, que básicamente son las proteínas encargadas de este proceso de contracción, es decir, lo que le da esa capacidad contráctil a nuestras fibras musculares. Entonces, acá lo que podríamos ver es que estos miofilamentos, estas proteínas, se encargan del proceso de contracción, haciendo que los sarcómeros se acorten, es decir, reduzcan su longitud y por lo tanto toda la fibra y las miofibrillas terminan acortándose. Es por eso que vemos la contracción luego de muchas fibras simultáneamente que terminan siendo la contracción de un grupo muscular. Luego tendríamos el retículo sarcoplasmático, que va a estar encargado de almacenar calcio. ¿Y qué importancia va a tener ese calcio? Bueno, el calcio básicamente se va a liberar hacia esos miofilamentos, hacia esas proteínas, y va a permitir que se dé este proceso de contracción muscular. Entonces, la importancia del calcio dentro de nuestras fibras musculares es poder ser el promotor de alguna forma de esa contracción muscular. Y ese retículo sarcoplasmático va a estar totalmente relacionado con lo que son los túbulos T. Y los túbulos T van a ser el medio
a través del cual los impulsos eléctricos que van a venir del sistema nervioso, pasando luego por ese sistema periférico y finalmente llegando hacia esas fibras musculares, van a permitir que el retículo luego sarcoplasmático detecte ese impulso eléctrico y pueda ser capaz de liberar el calcio para que se dé este proceso de contracción muscular. También tendríamos a las mitocondrias, que son encargadas de la producción de energía mediante los sistemas oxidativos, donde se utiliza el oxígeno dentro de las reacciones, que era lo que habíamos visto en la clase número 1 de fisiología y que podemos observar acá en la imagen en diversas partes de nuestra célula. Y finalmente también podemos añadir a estos elementos o estas partes de la célula muscular, que sería la fibra muscular, a los ribosomas. Los ribosomas van a ser los encargados de la síntesis de proteínas. Esa síntesis de proteína naturalmente viene de ese material genético almacenado en los núcleos, que es importante también aclarar acá que las fibras musculares tienen más de un núcleo, son multinucleadas. De ahí sale la receta que luego el ribosoma va a tomar para crear nuevas proteínas que van a cumplir diversas funciones en nuestro organismo, funciones estructurales, funciones de reparación y muchas otras funciones. Trayendo un ejemplo más práctico acá, cuando se da una mayor síntesis, es decir, más creación de proteínas de las que se degradan en nuestro organismo, entonces ahí, sobre todo en nuestros grupos musculares, aclarando, ahí se da lo que conocemos como las ganancias de masa muscular. ¿Qué función van a cumplir estas fibras musculares? Entonces, si bien tienen muchas funciones, hay dos que nos van a interesar muchísimo. Una de ellas va a ser precisamente lo que habíamos mencionado, que es la movilización de palancas óseas. ¿Por qué nos interesa? Bueno, porque precisamente todos los movimientos articulares que nosotros podemos hacer y que vamos a llevar a cabo en diferentes modalidades deportivas vienen dados por esa contracción de esas fibras musculares. Entonces, precisamente eso es lo que conocemos como movilización de palancas óseas. Y por otro lado, teniendo un poco en cuenta lo que vimos en la clase 1 de fisiología sobre los sistemas energéticos y los sustratos energéticos, vamos a ver que el tejido muscular tiene una función muy importante en el almacenamiento de energía, como lo puede ser el caso de la glucosa, que habíamos visto que se almacenaba en forma de glucógeno y que esto iba a tener un impacto bastante interesante e importante en las modalidades deportivas. Por eso es que hablamos de que una persona con bastante masa muscular, es decir, con bastante diámetro de esas fibras musculares, puede almacenar más glucógeno y por lo tanto puede tener una especie de mayor reserva de energía. Bien, vamos ahora a ver un poco de cómo podemos clasificar estas fibras musculares. Vamos a encontrarnos con que las fibras van a tener diversas características y en base a ello podemos formar o formular diversas clasificaciones. Bien, en primer lugar podemos hablar sobre fibras lentas o rojas, fibras rápidas o blancas y fibras mixtas. Entonces vamos a pasar a hablar un poco más extenso de cada una de estas clasificaciones de las fibras musculares para entender un poco más precisamente por qué tienen esos nombres, porque se llaman lentas, rápidas, rojas, blancas o mixtas. Empecemos entonces con las fibras lentas o rojas. Bien, este tipo de fibras va a tener mayor cantidad de mioglobina y capilares. Es precisamente la mioglobina la que le va a dar este tipo de color rojo a la fibra y por eso es que vamos a decirle fibras rojas, porque a nivel visual van a poder observarse más rojas. Y adicionalmente, al tener capilares, van a tener mayor llegada de nutrientes mediante la sangre y por eso vamos a ver que son fibras que tienen una capacidad de recuperación o de tolerancia a la fatiga mucho más alta. Otra característica importante de este tipo de fibras es que tiene gran cantidad de mitocondrias. Dentro de las capilares que habíamos mencionado, que también traían muchos nutrientes, también va a llegar bastante oxígeno. Entonces, habíamos visto en la primera clase de fisiología que los sistemas oxidativos, esos que utilizaban el oxígeno dentro de sus reacciones químicas, los llevaban a cabo dentro de la mitocondria. Entonces, al decir que las fibras lentas o rojas tienen grandes cantidades de mitocondrias, lo que estamos diciendo es que son fibras que tienen una capacidad de producción de energía mediante los sistemas oxidativos bastante amplia y por ende
esos sistemas oxidativos habíamos visto que se relacionaban mucho con entrenamientos de baja o media intensidad, pero larga duración. Y finalmente, vamos a ver que son fibras que tienen menor velocidad de contracción, es decir, la velocidad en la que pueden contraerse en el proceso de que se envíe ese impulso eléctrico del que veníamos hablando y las fibras se contraen es un poco lenta. Por lo tanto, son fibras que se están trabajando todo el tiempo, pero que no tienen esa capacidad de contracción muy rápida. Como vamos a ver que sí lo son las otras clasificaciones de fibras que vamos a mencionar a continuación. Y precisamente esas son las fibras rápidas o blancas. En este caso, estas fibras van a tener menor cantidad de mioglobina y capilares. Por lo tanto, si habíamos dicho que las fibras lentas o rojas tenían mayor cantidad de mioglobina y capilares, por lo tanto llegaba más nutrientes dentro de la sangre y por lo tanto tenían ese color más rojo, acá al haber, digamos, menor cantidad de la mioglobina y de capilares, entonces la fibra no va a ser roja, sino que va a tender a tener un color un poco más blanco y es por ello que recibe este nombre de fibra blanca. A su vez, este tipo de fibras también va a tener una menor cantidad de mitocondrias. Por lo tanto, su producción de energía mediante sistemas oxidativos no va a ser tan grande como la de las fibras lentas o rojas. Y finalmente, va a tener una mayor velocidad de contracción. Esto, precisamente, va a caracterizar este tipo de fibras para acciones como las que habíamos mencionado en la primera clase de fisiología, que tenían características de muy alta intensidad, pero pequeña duración. Entonces, si estamos movilizando una carga muy alta o haciendo un movimiento muy explosivo, estas fibras van a cobrar bastante importancia por su rápida capacidad de contraerse y obviamente producir fuerza. Y finalmente tendríamos lo que conocemos como fibras mixtas, en donde van a tener mioglobina y capilares en mayor medida que las fibras rápidas, pero en menor medida que las fibras lentas. Van a tener mitocondrias en mayor medida que las fibras rápidas, pero en menor medida que las fibras lentas. Y de igual forma tienen una alta velocidad de contracción. Por lo tanto, este tipo de fibras mixtas, lo que básicamente estamos diciendo es que van a tener tanto características de las fibras lentas como características de las fibras rápidas. Se contraen rápido, no tienen tanta llegada de mioglobina y de capilares, no tienen tanta predominancia de mitocondrias, pero de igual forma tienen, es decir, en menor medida, pero tienen. Bien, teniendo ya esto en cuenta, haciendo un repaso hasta este punto, lo que hemos visto es todo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, de la transmisión de impulsos eléctricos. Vimos que esos impulsos eléctricos viajan por la periferia hacia diferentes partes de nuestro cuerpo y que en particular nos interesa, de cara a los fines de esta clase, entender que nuestros grupos musculares se van a contraer precisamente por todas estas señales eléctricas que se están enviando en nuestro cuerpo a través de ese sistema nervioso. Luego entendimos que al llegar esas señales eléctricas a nuestros grupos musculares y fibras musculares, van a darse una serie de funciones dentro de esas propias fibras que van a hacer que nuestros grupos musculares se contraigan y podamos movilizar nuestras palancas óseas. Vimos también que las fibras pueden tener diversas clasificaciones de acuerdo a sus propias características fisiológicas. Y finalmente, ahora vamos a poner un poco más en contexto una palabra muy importante y que se van a encontrar muchísimo dentro de lo que es la fisiología deportiva, y es la unidad motora. Cuando hablamos de unidad motora, para entenderlo bien, vamos a tener dos preguntas. Una es, ¿cómo están conformadas estas unidades motoras? Y la otra es, ¿cómo se van a clasificar? Entonces, cuando hablamos sobre cómo están conformadas, vamos a entender que una unidad motora va a consistir en una neurona motora, es decir, habíamos dicho que las neuronas motoras iban a ser las encargadas de enviar esos impulsos eléctricos desde el sistema nervioso central hacia la periferia o hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo. Las sensitivas eran las que de esas diferentes partes de nuestro cuerpo mandaban señales hacia nuestro sistema nervioso central. Entonces, en este caso, volviendo a este punto, vamos a tener que la unidad motora está conformada por una neurona motora y las fibras
musculares inervadas. Aquí surge este término muy interesante porque lo vamos a ver mucho en libros, en diferentes estados de investigación que tengamos y demás, y lo que tenemos que entender de esa palabra inervar es que básicamente es estimular eléctricamente, enviar señales. Entonces la unidad motora, va a ser esa neurona motora que envía esos impulsos eléctricos y por supuesto las fibras musculares que van a recibir dichos impulsos eléctricos. Eso es lo que es una unidad motora. ¿Cómo se clasifican esas unidades motoras? Vamos a ver que al igual que las fibras, las unidades motoras van a tener estas diferentes características que las van a clasificar como lentas, como rápidas, es decir, con fatiga más rápida, y otras que son rápidas también, pero con fatiga moderada. Acá podemos hacer una interesante relación entre la unidad motora y la fibra muscular. Normalmente estas unidades motoras que mencionamos como lentas son unidades motoras más pequeñitas. Al ser más pequeñitas, estimulan menor cantidad de fibras musculares, es decir, que cada vez que se recluta en nuestro sistema nervioso una unidad motora lenta, que es pequeñita, se van a contraer pocos músculos, por lo tanto, pocas fibras musculares. Por lo tanto, para que se pueda contraer muchas fibras musculares, se tienen que reclutar muchas más unidades motoras. Luego vamos a tener unidades motoras más rápidas, que suelen ser más grandes y reclutar más fibras. Por lo tanto, cuando se recluta, o sea, cuando nuestro sistema nervioso decide reclutar una de estas unidades motoras rápidas, se van a estimular muchas más fibras y por lo tanto vamos a estar trabajando o estimulando mayor cantidad de estas fibras. Y finalmente es importante aclarar que estas fibras también se van a fatigar rápido. Entonces, cuando reclutamos una unidad motora rápida que estimula a fibras rápidas precisamente, también estas fibras rápidas se van a agotar más rápido. Esto se relaciona a lo que vimos, no tienen mucha llegada de nutrientes mediante la sangre, no tienen muchas mitocondrias que permiten producir mucha energía y por lo tanto se van a fatigar mucho más rápido. Y luego tendríamos las unidades motoras rápidas pero de fatiga moderada, que se relacionan mucho con estas fibras mixtas que habíamos hablado, que precisamente tienen esa capacidad de generar bastante energía mediante las mitocondrias, no tanto como las lentas, tienen también una llegada a través de los capilares de nutrientes mediante la sangre y de oxígeno, y por lo tanto son fibras que, a pesar de que se activan rápido, también pueden recuperarse bastante rápido. Entonces, las unidades motoras que son grandes y estimulan a fibras mixtas, también vamos a llamarlas como unidades motoras rápidas de fatiga moderada, es decir, tardan un poco más en generarse o en producirse este reclutamiento de fibras musculares. Y bueno, teniendo en cuenta esto, podemos ya pasar a hablar sobre algo muy importante como lo es la fatiga. Ya entendimos qué era el sistema nervioso, cómo se envían los impulsos eléctricos, cómo se reclutan esas fibras musculares y entendimos un aspecto fundamental de nuestros grupos musculares que son las unidades motoras. Básicamente esa unidad motora es la relación entre nuestro sistema nervioso y nuestras fibras musculares, la manera en que al reclutarse estas unidades motoras reclutamos más o menos cantidad de fibras musculares. Ahora entonces pasaríamos precisamente a hablar de esta fatiga, que es muy importante, que mencioné al principio de la clase y que nos va a dar herramientas súper interesantes que luego podemos profundizar más en cada uno de los cursos, que nos va a permitir entrenar de la forma más eficiente posible. Bien, la fatiga, teniendo en cuenta que está totalmente relacionada con el sistema nervioso, también vamos a poder clasificarla en central y periférica. Cuando hablamos entonces de fatiga central, vamos a tener que responder dos preguntas que también son muy importantes. Una de ellas es ¿qué es esa fatiga? Y la otra es ¿cómo se produce esa fatiga? Entonces, cuando hablamos sobre qué es, vamos a entender que la fatiga es la reducción en la capacidad de producir fuerza de forma voluntaria. Esto se debe a un menor reclutamiento de fibras musculares. Entonces, cuando nosotros queremos llevar a cabo alguna acción dentro de algún deporte, supongamos en el levantamiento de pesas, llega un punto a lo largo del entrenamiento en el cual, si bien nosotros queremos hacer más repeticiones movilizando una determinada carga,
aunque queramos, vamos a ver que no podemos, que nos estamos sintiendo cada vez más débiles. Entonces, esto es lo que conocemos como una reducción en la capacidad de producir fuerza de forma voluntaria. Nosotros queremos seguir empujando fuerte en determinado movimiento, pero no podemos porque nuestro sistema nervioso empieza a reclutarse de forma más ineficiente. Esos impulsos eléctricos de los que veníamos hablando empiezan a funcionar en menor medida. La velocidad de disparo de esos impulsos de las unidades motoras disminuye y por lo tanto se empieza a dar este proceso de fatiga. Esto no solo ocurre con el levantamiento de pesas, puede ocurrir en modalidades como el running, como la calistenia, como cualquier actividad relacionada a la preparación de algún deporte en particular, porque lo que debemos entender es que todas estas modalidades comparten algo y es el funcionamiento del sistema nervioso en el reclutamiento de los grupos musculares. Entonces, luego surge una pregunta muy importante y es cómo se produce esta fatiga central. Naturalmente, si estamos viendo que nos va a afectar en nuestra producción de fuerza, pues tenemos que ver por qué se va a producir para luego poder controlarla y para poder gestionarla en cualquier modalidad deportiva. Entonces, ¿cómo se produce la fatiga central? Hay un mito muy común que es pensar que cuando levantamos mucho peso se genera más fatiga. La realidad es que la fatiga central, lo que nos muestra la evidencia científica, es que se va a producir por contracciones musculares repetitivas. Es por ello que en un deporte donde no movilicemos mucha carga, pero que nuestros grupos musculares estén contrayendo de forma frecuente y repetida durante mucho tiempo, como lo puede ser el running, por ejemplo, va a generar bastante fatiga central y es por ello que debemos saber gestionarlo. Dentro del entrenamiento, aunque utilicemos cargas bajas, como pesas, puede ser con muy poco peso, pero hagamos muchísimas repeticiones, de igual forma vamos a estar generando mucha fatiga central, precisamente por esta característica que son contracciones musculares repetitivas. Luego, otra situación que afecta, digamos, o que produce fatiga central, van a ser los periodos cortos de descanso entre series. En cualquier modalidad deportiva, mientras menos tiempo descansemos entre la ejecución de una actividad y otra, más fatiga central se va a generar. Vamos a ver que esto va a suceder tanto dentro de una misma sesión de entrenamiento como al pasar de los días. Si no descansamos y no le damos a nuestro cuerpo el tiempo que realmente necesita para recuperarse y volver a solventar las demandas de este determinado deporte. Acá también es importante hacer una aclaración y es que, de acuerdo precisamente a la modalidad deportiva, vamos a ver que hay deportes en donde es interesante trabajar bajo ciertos niveles de fatiga central precisamente porque va a simular un poco el gesto competitivo. Entonces, si vamos a un deporte como el baloncesto, como el fútbol o como cualquier otro deporte, en donde tienen que mantenerse jugando durante periodos bastante extensos de tiempo, naturalmente va a llegar a un punto donde están fatigados. Entonces, ese tipo de atletas en sus entrenamientos van a requerir de alguna forma de entrenar bajo ciertos niveles de fatiga para adaptarse un poco y poder cubrir esas demandas luego en competición. Esto se abarca mucho más en cursos como el de preparación física, pero es importante tener esto en cuenta. Y luego volúmenes altos de entrenamiento que vamos a ver cuando lo vemos desde perspectivas de diferentes modalidades y de entrenamiento, que básicamente son series y repeticiones. Es responder a la palabra de cuánto estamos haciendo. Mientras más hagamos, no siempre va a ser mejor, porque mientras más hagamos se puede generar mucha más fatiga central y por lo tanto ese reclutamiento de nuestros grupos musculares va a pasar a ser muchísimo más ineficiente. Ahora, entendiendo esta fatiga central, vamos a pasar a hablar un poco sobre lo que sería la fatiga periférica. Para ello, también vamos a responder qué es y cómo se produce. Entonces, ¿qué es la fatiga periférica? Básicamente va a ser la reducción en la capacidad de producir fuerza de forma voluntaria por mecanismos provenientes de las fibras musculares. Entonces, acá podemos confundirnos un poco porque la realidad es que vemos que la fatiga periférica sigue siendo la reducción en la capacidad de producir fuerza de forma voluntaria. Ahora bien, cuando hablamos de fatiga central, vimos que
esos mecanismos de fatiga o esa producción de fatiga se iba a dar, y mencionamos, dentro del propio sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central, que era encargado de reclutar esas unidades motoras para enviar impulsos y que nuestros grupos musculares se contraigan, vimos que no se estaban reclutando de forma eficiente. ¿Por qué? Porque había una fatiga a nivel del sistema nervioso central. Ahora, cuando esa fatiga es periférica, como lo estamos viendo acá, lo que va a suceder es que las que realmente se fatigan son las fibras musculares, es decir, por mecanismos dentro de las propias fibras, como pueden ser la pérdida de sensibilidad al calcio, que habíamos visto sobre el retículo sarcoplasmático, como pueden ser daños al sarcolema de esa membrana de la fibra muscular, como lo puede ser la acumulación de metabolitos, que es lo que conocemos como estrés metabólico, que se produce con los sistemas energéticos, como habíamos visto cuando el ATP pasaba a formar ADP, se liberaban grupos fosfatos. Todas estas cuestiones al final van a producir que la fibra muscular de alguna forma pierda esa capacidad que tiene de contráctil, de contraerse de forma eficiente. Entonces, cuando la fatiga periférica ocurre, la realidad es que nuestro sistema nervioso central está totalmente bien para seguir enviando impulsos eléctricos, y efectivamente lo sigue haciendo, pero nuestras fibras musculares no se están reclutando de forma eficiente, no están funcionando de forma correcta, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿cómo se va a producir esta fatiga periférica? En primer lugar, también con tiempos cortos de descanso entre series, es decir, comparte este punto con lo que sería la fatiga central. Con volúmenes altos de entrenamiento también va a compartir este punto con la fatiga central, pero va a haber algo que diferencia muchísimo a esta fatiga periférica de la fatiga central, y es que la fatiga periférica se va a producir en trabajos específicos de un grupo muscular. Entonces, cuando yo de forma aislada busco estimular con mucho volumen, con poco tiempo de descanso, a un determinado grupo muscular, supongamos el bíceps, trabajo de forma aislada el bíceps con distintos ejercicios, se va a generar mucha fatiga periférica porque precisamente se van a estar reclutando de forma repetitiva muchas fibras de ese músculo en particular. Y por lo tanto esas fibras van a pasar a perder de alguna forma un poco la sensibilidad a las contracciones musculares. A diferencia de eso, el sistema nervioso central es una fatiga que nos afecta a todo el cuerpo. Por ejemplo, yo salgo a correr y genero mucha fatiga central, y luego si quiero realizar algún entrenamiento específico para brazos o para hombros, me voy a sentir débil. ¿Por qué? Porque la fatiga central va a influir en todos los grupos musculares. Ahora, poniendo otro ejemplo, si yo voy al gimnasio y entreno de forma específica el bíceps, no se va a generar tanta fatiga central, se va a generar mucha fatiga periférica, pero esa fatiga periférica del bíceps no me va a afectar en el resto de grupos musculares. Esa es un poco la diferencia entre la clasificación, digamos, de estas fatigas. La central afecta a todo el cuerpo, la periférica afecta a un grupo muscular en concreto, en particular. Finalmente, acá también es importante decir que estas cuestiones que menciono sobre un menor reclutamiento de las unidades motoras en la fatiga central y una menor eficiencia en la utilización de las fibras musculares en la fatiga periférica son mecanismos reversibles, es decir, no es que porque en una sesión de diversos entrenamientos experimenté fatiga central y fatiga periférica, esto no va a desaparecer. En general, la fatiga periférica suele desaparecer bastante rápido y la central tarda un poco más en desaparecer, pero no son irreversibles. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente estaríamos llegando a la conclusión o al final de esta clase, entendiendo que básicamente nuestros grupos musculares, nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso periférico están totalmente relacionados. Es decir, todo es un proceso mediante el cual a través de nuestros órganos sensoriales percibimos diversos estímulos, procesamos esos estímulos, generamos respuesta ante esos estímulos. Entender este sistema nervioso central, entender los mecanismos de cómo se va a producir esta fatiga periférica es bastante clave y nos va a permitir gestionar mejor el entrenamiento. Obviamente luego estos conocimientos de la fatiga van a tener ciertas individualidades a cada deporte o a cada modalidad deportiva, pero al final nos van a dar herramientas fundamentales que nos van a permitir tanto progresar a nosotros como progresar
a nuestros atletas. Y es allí donde está la importancia de la fisiología deportiva. Así que con esto estaríamos culminando esta segunda clase de fisiología. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.